buenos días, bienvenidos a nuestro noticiero, su noticiero México Mágico. El día de hoy hablaremos de la economía de México, específicamente del modelo de crecimiento hacia adentro. Mi nombre es Fernanda Rojas y yo los estaré acompañando. Comenzaré hablando acerca de los antecedentes del modelo económico hacia adentro, los cuales se basaron en un México rural, con una economía basada sobre todo en actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Podríamos confirmar que la situación de México con una población en su gran mayoría es rural y dedicada sobre todo a labores del campo. No se comparaba con la prosperidad económica y desarrollo industrial que Europa y Estados Unidos ya tenían en esa época. Después comenzó el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue un modelo de desarrollo de la industria nacional, el cual se amparó en impulsar la producción de grandes volúmenes de productos estandarizados a bajos precios, basado en la generación de economías de escala y en la división y especialización del trabajo, con el fin de elevar la productividad y reducir los costos unitarios por producto. Ahora pasaremos con Valeria Hernández, quien nos explicará las 3 etapas del modelo económico hacia adentro. Hola Valeria, ¿cómo te encuentras hoy? Buenos días, Fer. Me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Bueno, este modelo se divide en crecimiento con inflación, desarrollo estabilizador y etapa de crisis y agotamiento. Primero hablaremos sobre el crecimiento con inflación, el cual abarca desde los años 1940 a 1955, comprende el inicio de la industrialización en México bajo el diseño de la política económica del modelo de sustitución de importaciones y se denomina así porque se caracterizó por un fuerte crecimiento del PIB. La tasa media anual fue de 5.73%. El siguiente es el desarrollo estabilizador. La etapa del desarrollo estabilizador son los 15 años que van de la devaluación de 1954 hasta 1970, en la que se alcanzó un alto crecimiento económico de alrededor de 3.6% en términos per cápita, estabilidad cambiaria y bajas inflaciones de 2.5% en promedios similares a las de economías desarrolladas. Por último está la etapa de crisis de agotamiento. En México se le denomina desarrollo compartido al fenómeno económico de los años 1970 a 1976, en el que el gobierno en turno Luis Echeverría Álvarez creó organismos y fideicomisos, es decir, hubo una fuerte intervención del Estado en la economía. Ahora vamos a analizar a profundidad el llamado milagro mexicano. Majo Meléndez, ¿qué nos puedes decir acerca de este modelo? Hola Valeria, es un gusto saludarte. El milagro mexicano, o también conocido como desarrollo estabilizador, fue un modelo económico empleado en México entre 1954 y 1970. Este se trató de un modelo económico que buscaba un desarrollo constante con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones, y todo esto para lograr una estabilidad macroeconómica. También se le conoce así ya que durante esos 24 años México vivió un gran crecimiento social y económico, lo que hizo que cambiara por completo. A continuación, mi compañera Carolina Lizárraga nos va a explicar un poco sobre qué pasó después del milagro mexicano. Carolina, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? A continuación, mi compañera Carolina Lizárraga nos va a explicar un poco sobre qué pasó después del milagro mexicano. Carolina, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? A continuación, mi compañera Carolina Lizárraga nos va a explicar un poco sobre qué pasó después del milagro mexicano. Carolina, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Muchas gracias por la introducción, Majo. Como era de esperarse, el crecimiento económico de nuestro país, denominado milagro mexicano, llegó a su fin y empezó la etapa de crisis y agotamiento que comprendió de los años de 1970 a 1982 con los presidentes Luis Echeverría y José Luis Portillo. Lamentablemente, la prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población. Había una grave crisis en el campo y las familias del campo empezaron a migrar hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades, lo que generó cinturones de miseria.
Existían grandes diferencias sociales. La riqueza estaba en manos de solamente el 10% de la población. Los obreros y campesinos estaban inconformes y para 1951 se generó la llamada Caravana del Hambre. Estas eran familias que viajaban a pie desde Coahuila hasta la capital expresando su descontento. El crecimiento de la economía mexicana empezó a reducirse. El campo no fue capaz de soportar el crecimiento de las industrias, se dio una baja en la producción de alimentos y también un déficit en la balanza comercial. Se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. La capacidad de ahorro del mexicano también se vino abajo y nuestro país se vio orillado a pedir préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. A continuación, mi compañero Patricio Cadena nos hablará sobre el movimiento estudiantil que ocurrió en México en 1968. Nos explicará sus causas y sus continuación. Mi compañero Patricio Cadena nos hablará sobre el movimiento estudiantil que ocurrió en México en 1968. Nos explicará sus causas y sus consecuencias. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días, Carolina. Siempre es un gusto saludarte. Pues el movimiento estudiantil surgió en una época en la que existía un régimen autoritario y represivo en México. La protesta de los estudiantes inició un 23 de julio de 1968, cuando hubo una pelea en el centro de la Ciudad de México, en la que un grupo de granaderos intervino de manera brutal para acabar con el altercado entre los estudiantes. Incluso los persiguió a sus respectivas escuelas, donde estaban buscando refugio, pero los uniformados no dejaron de agredirlos. Alumnas y alumnos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron una marcha contra la violencia policial. El movimiento estudiantil muy pronto creció, así que se unieron intelectuales, maestros, otras universidades y demás, lo que provocó que se declararan en huelga los estudiantes. Posteriormente fueron detenidos varios jóvenes en el Zócalo capitolino, donde se desplegaron decenas de militares y tanquetas. Sin embargo, no lograron contener el movimiento del Consejo Nacional de Huelga. Por su parte, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, renunció a su cargo, en protesta por la violación a la autonomía universitaria, luego de que los militares tomaron CEU. Los estudiantes convocaron a una marcha de protesta el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, lugar que fue rodeado por cientos de soldados. Y cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata, empezó una balacera que ocasionó la muerte de varios asistentes. Hasta el momento no se sabe cuántas personas desaparecieron, fueron heridas o fallecieron en Tlatelolco. Esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que hayan disfrutado este documental de su noticiero favorito, México Mágico. Nos vemos la próxima semana con un documental nuevo. Disfruten su tarde.